Un día hermoso, Dios les bendiga y les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a escudriñar las Escrituras. Hoy día nos toca un pilar que tiene relación con el conocimiento. Y el conocimiento de nosotros los cristianos se basa en la palabra del Señor. Entonces hoy día vamos a escudriñar las Escrituras. Espero que me comprendan, me entiendan. Y para eso le pido que por favor busque en su escritura, en la Biblia, ya sea en la versión que usted necesite o que tenga en su casa o la cual más entienda, ¿ya? Busque por favor Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 44. Este momento es bien especial, porque ya es cuando nuestro Señor se aparece por última vez a los discípulos, ¿cierto? Y luego para ascender a los cielos, y presenta algo muy importante. Y vamos a leerlo. El 44 dice de la siguiente manera, yo creo que todos lo tienen, ¿bien? Entonces dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo voy a repetir. Cuando todavía yo estaba con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Oremos para que el Señor nos acompañe, nos guíe, nos dirija y que el Espíritu Santo de Dios no tan solo toque mi vida, sino la vida de todos aquellos que están escuchando en esta mañana, tanto de la iglesia como nuestros invitados. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque todas las cosas provienen de ti. Nada de lo creado, Señor, nos pertenece, todo te pertenece a ti. Y en esta mañana, Señor, una nueva mañana, te damos las gracias. Y queremos, Señor, y te pedimos con mucho clamor, con mucha humildad, Señor, que esta mañana puedas hablar a tu pueblo, a tus siervos, a tus hijos, a todos los que estamos congregados vía online, puedas hablarnos mediante las Escrituras. Señor, tú eres el dueño y el autor de este hermoso libro. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Hoy día me ha correspondido, en el pilar del conocimiento, seguir un poco la instrucción que tuvimos cuando comenzó nuestro pastor. Hemos hablado acerca de la voluntad de Dios, hemos hablado y pudimos conversar en la primera parte del pilar del conocimiento acerca del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Escritura o de la Biblia. Hoy día el Señor me da la oportunidad de poder hablar de los libros históricos. Bien, voy a compartir pantalla, me voy a hacer acompañar por la tecnología para que se pueda entender mucho mejor esto. Porque fíjense ustedes, estimados hermanos, hermanas, invitados, que durante todo el tiempo que estamos en la iglesia hemos escuchado un sinfín de nombres, Sadrac, Mesac, Abednego, Daniel, hemos escuchado Ciro, hemos escuchado David, Saúl, Gedeón, Sansón, y así, una cantidad de nombres masculinos, también femeninos, Esther, Débora, Ruth, etc. Pero resulta que ¿dónde los ubicamos a estas personas en la historia? Muchas veces estudiamos en las escuelas dominicales y aparece en la historia hermosa de David, la historia hermosa de Sansón, etc. Pero no sabemos dónde está ubicado. Bueno, esta mañana trataré, mediante la gracia del Señor, de ubicar a cada uno de ellos en alguna de estas partes. Así que, como les decía, vamos a ver con la tecnología, ojalá que me acompañe
poder compartir los libros históricos. El título que puse era Tiendas, Templos y Palacios. ¿Qué tiene relación esto? Que en el tiempo de estos hombres, de este pueblo llamado Israel, se veía mucho esto de las tiendas donde se ubicaba el tabernáculo, los templos que fueron construyéndose y por supuesto los palacios de aquellos reyes que había. ¿Ya? Así que veamos. ¿Por qué tomé este versículo 44 de Lucas? Porque dice que el Señor habló todas las cosas que iban a suceder, las habló, y esto estaba en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces usted dice, bueno, pero ¿dónde están los libros históricos acá? Cuando habla nuestro Señor Jesucristo, está hablando de las escrituras que estaban en ese momento, en el tiempo de nuestro Señor. El Nuevo Testamento en sí aparece después de la muerte de nuestro Señor y van a haber puras cartas dando vuelta por diferentes lugares. Entonces, cuando habla de las escrituras, tanto en el Nuevo Testamento al principio, el Señor, muchas veces el apóstol Pablo que habla con Timoteo, todo esto, es porque le habla de las escrituras estas, la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bueno, la subdivisión que hacen los hebreos, los israelitas en este caso, en ese tiempo, era la ley de Moisés, el Pentateuco, y en los profetas, ellos hacen profetas anteriores y profetas posteriores, y ahí incluidos están los libros históricos. Y por supuesto los salmos son todo, tanto salmos, proverbios, cantar de los cantares y todo eso. Entonces ahí ya lo podemos ver, y por eso que el Señor habla que en la historia, en los libros históricos, Él también aparece. Esto sigue conservándose en las escrituras hebreas o en los libros o en las Biblias hebreas, esta división. Pero nosotros, luego, en la Septuaginta, se empezó a cambiar un poco. La Septuaginta fue en los años del silencio, entre el año 0 y el 400 antes de Cristo. Ahí apareció la Septuaginta, la traducción de la Biblia al griego. Luego, más tarde, viene la Vulgata latina y empieza a separar los libros y, por supuesto, llega hasta el día de hoy con los libros separados y también diciendo que está la ley, los libros históricos y profetas mayores, menores y los salmos o los libros sapienciales. ¿Ya? Eso es para mostrar algo. Pero miren, quiero comenzar primero en algo muy, muy fácil, quizás para muchos, y me van a disculpar los que saben mucho de la Biblia y que tienen mucho conocimiento, pero es necesario que nos ubiquemos en los tiempos. Para ubicarnos en los tiempos y ubicarnos en los lugares, tenemos que saber dónde estamos y dónde estaban. Bueno, en el mapamundi que estoy mostrando en este instante, si ustedes ven al costado, abajo ahí, hay una estrellita roja, ahí estamos nosotros, Chile, el hermoso país llamado Chile, y donde está ese rectángulo con una flecha negra, ahí está Israel. Y ese rectángulo encierra el mar Mediterráneo. ¿Ya? Para que nos ubiquemos, ¿cuán lejos estamos? Ubiquémonos primero en el espacio, ¿cierto? Y después nos vamos a ubicar en el tiempo. En este caso, para que usted pueda ubicarse, Chile con la estrellita roja abajo y arribita acá mostrando con una flechita está la tierra de Israel, un punto insignificante en todo este gran mundo, insignificante, pero de tanta significancia para nosotros. ¿Continuamos? Bueno, ahí yo ya le estoy mostrando el mar Mediterráneo, ¿cierto? Este es actual. Tenemos en un costado a España,
Italia con la bota, ¿cierto? Grecia, Turquía, Marruecos, Túnez, aquí tenemos a Libia, a Egipto, y acá, en un costado pequeñito, ahí está Israel, y aquí es donde van a empezar a suceder muchas cosas, o que sucedieron muchas cosas, ¿ya? Esto es de hoy día. Luego, nos encontramos ya, Mar Mediterráneo, con un mapa de la antigüedad. Aquí nos encontramos con Panfilia, Licia, Capadocia, Cilicia, Egipto, y donde todo se empezó a desarrollar esto en la zona de Israel. No sé si es tan complicado, pero he ido haciendo un zoom para que lleguemos al final, a costado derecho acá, a Israel de los tiempos de los libros históricos. ¿Por qué hay tantos nombres? Porque están las tribus de Israel ya instaladas, en este caso, en los tiempos ya de el primer libro de los libros históricos. El primer libro de los libros históricos, el libro de Josué. Continuación de Deuteronomio. Muchos dijeron, pero si este también es un libro del Pentateuco, podría ser el sexto libro, pero la diferencia es que el libro de Josué nos muestra historia. En cambio, en el Pentateuco sí se habla de historia, pero también se habla de la ley, se habla de muchas cosas que tenían que ver con los levitas, se habla de cantidad de personas. En cambio, los libros históricos, comenzando desde Josué y terminando con Esther, se habla de la historia del pueblo. Muy bien. Espero, hermanos, hermanas, que podamos más o menos ubicarnos entonces en el lugar donde se desarrolla los libros históricos. Vamos a ir rapidito porque el tiempo es oro. Esto es lo que nos dijo nuestro pastor hace unos días. El Pentateuco, partiendo, y siempre empieza por un hombre. En este caso, Abraham, ¿cierto? Y el Pentateuco lo cierra con Moisés y va a continuar con ese ayudante, ese hombre lleno del Espíritu Santo que se llamaba Josué, un guerrero, un hombre valioso, valiente, que no tuvo miedo cuando vio a los gigantes y dijo, sí, nosotros podemos conquistar. Y aquí comienza entonces los libros históricos. Y comienza con la conquista de la tierra prometida. El Señor había dejado que Moisés solamente viera la tierra prometida. Y solamente de esa generación, 2 eran los que iban de la generación que vio cuando el mar rojo se abrió, como Josué y Caleb, pudieran solamente pasar ellos para poder conquistar la tierra prometida. Ellos eran uno de los espías que estuvieron en ese lugar y que creyeron. Los otros 10 no creyeron, pero Josué y Caleb creyeron. Y empieza entonces con este libro y en la conquista. Como es una generación nueva, Josué tiene que cruzar el río Jordán, ya llegando ahí para conquistar Jericó, que es la primera zona de conquista. Bueno, Josué, al igual que Moisés, el Señor hace una gran obra, abre el río Jordán, porque estaba en el periodo de mayor afluencia de aguas, ya donde ese río venía lleno de agua. El Señor abre las aguas y hace que crucen. ¿Para qué? Para mostrarle a la nueva generación de quién era el Dios, en quién tenían que confiar y que los iba a llegar a esa tierra, se las iba a dar y que iban a ser vencedores. Este libro, el libro Josué, nos da un texto hermoso y que muchos de nosotros lo hemos dicho de memoria, otros lo leen, otros les encanta escucharlos, y dice en Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es cuando ya está terminando el libro Josué, dice esta frase hermosa:
para poder que el pueblo tenga un nuevo compromiso con el Señor. Ya habían conquistado la tierra, se habían instalado. Habían sacado los cananeos, que era un pueblo depravado, violento, agresivo. Ya había sido echado. No obstante a eso, fueron quedando por ahí algunos, por aquí, por allá. Pero en el tiempo de Josué fue un tiempo de victoria. Se establecieron las tribus, ¿cierto? Y Dios mostró su fidelidad porque cumplió la promesa que había hecho de darles la tierra. Dios también muestra santidad al decirle que esos cananeos tenían que ser expulsados porque Él es santo y quería que su pueblo fuera santo. Al estar los cananeos ahí, se podían contaminar y Dios los expulsa para que pudiera ser así. Pasa el tiempo y nos encontramos con el libro de los jueces. Todos estos libros históricos son aproximadamente 1000 años aproximadamente. Ya por ahí está entre 800 y tanto y 1000 años, se desarrolla toda la historia de los libros históricos. Pasó Josué, llegan los jueces. Los jueces es un libro de derrota. Un libro cuando muere Josué, al comenzar el libro de los jueces, muere Josué, ¿cierto? Y se quedan el pueblo y empiezan a servir a otros dioses. Empiezan a adorar a otros dioses. Se olvidan de Jehová, de Yahvé, se olvidan de él. Y no significa que no lo hayan conocido. Lo conocían, porque olvidar significa que yo olvido algo que conozco, no olvido algo que no conozco. Entonces ellos se olvidaron y empezó a suceder algo muy extraño dentro de ese pueblo llamado Israel. Durante 350 años existe el periodo de los jueces. Algunos de los textos que son clave, dice, después, en Jueces, 2:11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. También en Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, el pueblo andaba desordenado y por lo tanto Dios levanta jueces. No eran, por supuesto, de estos jueces que hoy día conocemos, sino que eran libertadores, tanto como tenemos a Gedeón, Sansón y muchos más que se levantaban en el momento que te sentían la presión de los pueblos que estaban alrededor, los filisteos y otros más, y ahí Dios levantaba a un juez para libertarlos, pero tenía que venir un arrepentimiento de parte del pueblo, y Dios actuaba con ese juez, los derrotaba y hacía cosas increíbles. Ahí podemos sacar cantidad de historia, como la hermosa historia de Gedeón, que lleva un ejército y el Señor le dice al final que combata con 350 hombres a un gran ejército. Increíblemente, Gedeón los vence, ¿cierto? Pero no es Gedeón, es Dios el que vence a ese ejército inmenso, porque Dios quiere mostrar su gloria, quiere a veces con cosas pequeñas hacer grandes cosas. Y para eso estamos nosotros. Ahí nos está enseñando el Señor. Nosotros no nos creemos nada, decimos no servimos para nada. Pero sí, hermana, hermano, el Señor quiere en nosotros hacer cosas grandes. Para eso tenemos que disponernos como estos jueces que se dispusieron. Y por supuesto, dentro del libro Los Jueces hay un libro hermoso. Un libro que tiene un espacio de amor, un espacio de romanticismo, de fidelidad, que es el hermoso libro de Ruth. En libros históricos solamente hay 2 libros de mujeres, el libro de Ruth y el libro de Esther. ¿Ya? No hay más. El libro de Ruth es tan hermoso porque Ruth dice de la siguiente manera. Ruth capítulo 1 verso 16 dice, respondió Ruth,
no me ruegues, aquí le está hablando a la suegra, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiere que vivieres, viviré. Y aquí lo más importante, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Este es un escrito lleno de interés humano, hay tragedia, hay humor, hay amor. Es un libro interesante. Dentro de los jueces, esta es la única historia que tiene una diferencia, porque a pesar del hambre que se vivía, la hambruna alrededor, pues recuerden que los esposos de estas mujeres murieron fuera de la tierra. Cuando vuelven a su tierra, empiezan a trabajar en forma muy digna, pero casi en la pobreza. Y ahí es donde aparece Boaz, que sería futuro esposo de Ruth. Y hay una historia preciosa y también hay algo que rescatar, que Ruth y Noemí, que era la suegra, ¿cierto? Había una relación especial que se llamaba el pariente cercano. Por supuesto había otro. Y cuando Boaz dice que va a luchar por Ruth, y aquí viene una historia simpática, el cambio era que tenía que, luego de hacer el trato, de en vez de darse la mano, tenía que dejar una chancleta, como le decíamos en el campo, una chancleta, una chala también, que le decimos nosotros, y hubo eso. Entonces es hermosa la historia, porque el amor de ellos es tan simple como eso. Bueno, si usted ve, nuestro Señor Jesucristo también se entregó por nosotros. Fue nuestro pariente cercano, pero entregó su vida por nosotros. Hermoso, hermoso es este libro. Más aún, si dentro de esto podemos ver que Ruth era moabita, ¿ya? Y de aquí, de Ruth y Boaz, nace los parientes que van a ser los descendientes de David. Ahí viene David. Y de David, ¿quién viene? El Mesías prometido. O sea, Ruth es súper importante, estimadas hermanas, hermanos, para que vean, Dios utiliza a quien quiere, donde quiere y cuando quiere. Eso es lo importante. Bien, luego, ya me voy a la siguiente, encontramos los libros 1 y 2 de Samuel y Primera de Reyes. En la Biblia hebrea es un solo libro Samuel, un solo libro Reyes, Crónicas y también Esdras, Nehemías. Ellos no se quebraron la cabeza, un solo libro. Nosotros acá, por supuesto, lo fuimos separando en Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. La historia que se desarrolla en Primera y Segunda Samuel hasta Primera de Reyes se llama la etapa de la monarquía. El pueblo, ¿cierto? Como decía en Jueces, que hacían lo que quería, vieron alrededor que los pueblos de alrededor tenían reyes y solicitaron un rey. Dios se los permitió. A Samuel no le gustó mucho esto, pero dijo que él cumpliría con lo que Dios le indicó, y el primer rey es Saúl, un hombre fornido, buen mozo, de buen aspecto, pero que tenía un corazón débil, ¿ya? Luego aparece la historia de David, que es una hermosa historia. Ahí ya ubicamos a Goliat, ubicamos a muchos otros, a Jonathan, el hijo de Saúl, ¿cierto? Que es muy amigo de David, y empieza a transcurrir el tiempo y llegamos hasta el más sabio, que es Salomón. Fíjense que David quiso construir el templo, pero el Señor no le dejó. Dentro de toda esta historia tenemos que recordar, estimadas hermanas y hermanos, que aquí anda el arca del pacto, que estaba en un tabernáculo. Y como David decía, pero ¿cómo yo vivo en un palacio y el arca y mi Dios vive en una tienda? Entonces dijo, voy a construir, pero el Señor le dijo que no, porque sus manos estaban manchadas con sangre de tanta guerra que había hecho. Por lo tanto, luego de muchos sucesos, el hijo Salomón fue el que
construiría el hermoso templo, el más bello de los templos que podía existir, el templo de Salomón. Un hombre de mucha inteligencia y sabiduría. Pero, si uno lee Samuel, 1 Samuel 2:30, ¿qué le dijo David a Salomón? Le dijo, primero otro texto, el 2:30, lo que le dice a la familia del sacerdote Elí. Fíjense que es interesante esto. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, ¿qué pasó aquí? Y me voy a volver un poquito a Samuel, porque también cuenta la historia de Samuel. Este libro cuenta la historia de él, cómo su madre Ana lo entrega al templo y empieza a ser el último juez y el profeta que vendría, el gran Samuel. Y en ese tiempo el sacerdote era Elí y los hijos eran Ofni y Fines, los cuales tomaron a la ligera su cargo. Por tomar su cargo a la ligera, este texto es muy interesante. Dice el Señor: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ojo, hermano, tenemos que tomar en cuenta estos textos. Si nosotros queremos realmente recibir la honra del Señor, tenemos que honrarlo. O si no, vaya, el Señor nos puede despreciar cuando nosotros despreciamos también al Señor. Es muy interesante. Bueno, y en 2 Samuel 7:16 dice a la siguiente manera, un texto también importante: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿A quién le dice esto? Se lo dice una promesa al rey David, el que tenemos ahí, el gran rey, y se cumple, porque el gran rey David muere toda su descendencia, pero uno solo es el que no ha muerto. La verdad, murió, es verdad. La semana pasada celebrábamos eso, pero la diferencia es que él se levantó de entre los muertos, porque él es de la casa de David, como le dicen, el guerrero de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, se levantó de entre los muertos, y él es el que hace de que toda la parentela de David ahí está en él, en el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la idea de este libro, 1 y 2 Samuel, es el establecimiento de la monarquía y narrar las historias de las vidas que más fueron especiales. En este caso, la vida de Samuel, de Saúl, de David. También indicar de que la infidelidad a Dios traía castigo y la obediencia era premiada con la bendición de Dios. Luego aparecen los libros. Ahí tenemos el templo también, si ustedes ya vieron el templo, y está dividido. Fíjense que la primera parte donde se hacían los sacrificios, dentro del templo estaba el lugar santo, ingresando por la puerta, pero al fondo estaba el lugar santísimo, donde ingresaba el sacerdote una vez en el año. Y ay de él si ese sacerdote estaba con manchas, con pecado. Ay de él. ¿Por qué? Porque lo sacarían muerto, porque se iba a estar justo frente a la presencia de Dios. Ahí en ese lugar estaba Dios, ahí bajaba él, ahí bajaba su luz a ese lugar. Maravilloso. Ese es el templo entonces de Salomón. Y aquí luego empieza el libro de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Son muy parecidos. No crean que es lo mismo, son muy parecidos. La diferencia está en que Crónicas 1 y 2, lo que habla, el escritor se relaciona más con la tribu de Judá.
y con la parte sacerdotal. ¿Ya? Entonces él se dedica a eso, a la parte sacerdotal. Y Primera y Segunda de Reyes, no. Primera y Segunda de Reyes habla de los dos reinos. Y aquí vemos, si usted puede ver, estimada hermano, que la división del reino, Salomón muere y queda su hijo Roboam en el reino de Judá. Pero todavía no hay división. Roboam era el rey de todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que, lo dice Primera de Reyes 12:14, así dijo Roboam, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué sucedió? Que el pueblo estaba sometido a grandes impuestos, lo que Salomón hizo. El gran hombre, el sabio Salomón, había caído en la más profunda o los más profundos pecados. Primero Salomón le dijo al Señor que tenía que seguir ciertas reglas. No las siguió. No te cases con mujer extranjera. Él se casó con una cantidad de princesas. ¿Y qué pasó con eso? Que aquellas princesas de diversos países, de diferentes lugares, llevaron a sus dioses. Y Salomón empezó a caer en la idolatría. Eso una de varias cosas más que hizo. Caer en la idolatría. Dejó a su Dios por dioses de arcilla. Bueno, Roboam seguía el mismo camino de su padre. Y cuando ve que está ahí su reino, había tomado el reino, en vez de hacerle caso a los ancianos que le dieron un consejo sabio, se junta con los amigos, con los jóvenes y dice: no, apriétalo más nomás al pueblo y súbele los impuestos. Porque con los impuestos se compraron tantas cosas, se hicieron tantas cosas, el palacio de Salomón, el mismo templo. Entonces, él le dice esta frase, ¿y qué pasa? Que hay una división. 10 tribus del norte se separan, junto con un hombre llamado Jeroboam. ¿Ya? Y está la separación. Y ahí lo podemos ver. Jeroboam con las 10 tribus del norte, y por acá, por Roboam, 2 tribus solamente quedan. Y por eso es que se le llama Judá. Queda Benjamín y Judá, las 2 tribus, que al final se constituiría en las tribus de Judá. Y por el otro lado, Israel se llamaría. Entonces, vemos aquí en esta historia, en este libro, Primera y Segunda de Reyes, esto. Y aquí aparecen los profetas, indicando el pecado del pueblo, indicando lo que estaban haciendo. Y por el lado de Israel, todos los reyes, y como lo dice la Escritura, hicieron lo que hizo Jeroboam. O sea, cometieron pecado porque Jeroboam empezó a adorar en otro lugar donde no correspondía, no en Jerusalén, y empezó a adorar a otros dioses. Por lo tanto, Dios los castigó, y en el año 700, por ahí, es Asiria, el imperio asirio, quien toma a estas 10 tribus y las lleva cautiva y las dispersa por diferentes partes. Entonces, desaparece el reino del norte. Desaparece el reino del norte. ¿Ya? Muy bien. Pero sigamos ahora por el reino del sur, por Judá. En el reino de Judá también hay profetas que también les dicen lo que va a suceder. Pero dentro de este reino sí encontramos algunos de los 20 reyes que existían, algunos buenos, aproximadamente 8. 2 que eran realmente, entre comillas, buenos, y los otros semi buenos, los otros 6. ¿Y cómo lo damos cuenta en las escrituras que son así? Porque decían, ellos realizaban las cosas de su padre David. O sea, David era como lo máximo, y los que hacían las cosas que hacía su padre David, significaba que estaban haciendo las cosas de Dios. Entonces, el reino del sur, solamente 8. Los más destacados, los 2. Voy a dar 2 destacados que son, lo tengo aquí, para que no se me olvide, Ezequías y Josías. Josías tomó a los 8 años el poder, aproximadamente
en sus 12 años, 16 años por ahí, se encuentra con la palabra del Señor y se enciende una llama en la vida de Josías que empieza a cambiar las cosas de su reino. El Señor hace de este hombre a alguien muy, muy importante. Bien, pero ¿qué pasa? Que también el pueblo, y lo indica Crónicas, el pueblo empieza en decadencia, sus reyes empiezan a adorar y Dios les dice que van a ser castigados. Años 600 después aproximadamente son llevados cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Porque desobedecieron al Señor. No le adoraron a Él, sino que adoraron a otros. Fueron llevados cautivos. Pero, como habían profetas, hubo un profeta que les dijo que en 70 años el pueblo volvería. ¿Quién fue? Jeremías. Jeremías habla y dice esa profecía, que en 70 años el pueblo volvería a Judá. También en el libro Las Crónicas, para finalizar en estos libros, aparece un hombre que se llama Ciro, el Grande, el que sería después el rey de los persas, el cual hace un edicto, ¿cierto?, para que vuelva el pueblo. Entonces aquí nos vamos al regreso. Aquí ya el pueblo pasa aproximadamente 70 años cautivos bajo los babilonios. Aquí aparece Daniel, aparece muchos hombres como Esdras, Nehemías, que empiezan a ver que tenían que regresar a su tierra. Y justamente los reyes que estaban en ese intertanto ven el edicto de Ciro y los mandan de regreso. Mandan en tres grupos. El primer grupo que regresa conjunto con Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Era un descendiente de David, un príncipe, y regresa a construir ¿qué? A reconstruir ese templo que fue hecho añicos por los babilonios. Los babilonios lo destrozaron, robaron todo lo que estaba dentro, todo. Entonces regresa Zorobabel y empiezan a reconstruir el templo, o sea, un segundo templo. Por supuesto que no tenía la magnificencia del templo de Salomón, un segundo templo, Zorobabel. Luego regresa el sacerdote Esdras y por último regresa el copero del rey, Nehemías. Bueno, en el intertanto de esos años de regreso aparece una reina que se llamaba la reina Esther. ¿Qué importancia tiene esta reina? Si usted lee el libro de Esther, se va a encontrar que en ningún lugar aparece el nombre de Dios. No aparece el nombre de Dios, pero sí aparece la providencia divina. Cuando el pueblo iba a ser aniquilado, ahí aparece Esther y Mardoqueo y salvan al pueblo. Y Esther le dice a Mardoqueo: dile a los judíos que ayunen, porque voy a encontrarme con el rey y le voy a indicar todo lo que va a suceder. Bueno, desde ahí en adelante suceden algunos hechos muy importantes y se salva el pueblo. Iba a ser aniquilado y al contrario, el aniquilador muere. Y aquí aquí hay como un paralelo. Cuando sale el pueblo desde Egipto, se celebra la fiesta de la Pascua. ¿Ya? La fiesta de la Pascua. Ahora, cuando el pueblo es salvado por la reina Esther, por supuesto por Dios, pero a través de la reina Esther, se celebra la fiesta del Purim. Una fiesta que hasta el día de hoy, hermanos, se celebra. Porque si no hubiese estado Esther en ese instante ahí, no hubiese habido pueblo que regresara. Qué increíble, interesante, muy interesante. Pero también Esdras y Nehemías reconstruyen luego
los muros. Lo más importante para mí, por supuesto, porque usted puede leer estos libros y regocijarse en ellos, es cuando hay dos partes en Esdras. Ejemplo, Esdras 9, capítulo 9, dice: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. ¿Por qué dice esto Esdras? Porque los judíos que habían regresado ya habían vuelto nuevamente a casarse con mujeres extranjeras, las cuales nuevamente les iba a hacer caer en idolatría. Bueno, pero es hermoso lo que dice el sacerdote. Y en Nehemías, dice, en Nehemías 8:6, aquí Esdras encuentra el libro de la ley y lo empieza a leer durante todo un día y dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Así, con estos libros, y por supuesto que al final con un profeta como Malaquías, concluye la historia de los libros históricos. Esta es la historia donde usted va a ubicar a cada uno de esos personajes que le enseñaron en la escuela dominical en todo este periodo. Desde Josué hasta Esdras y Nehemías. Dentro de eso, ¿cierto?, encontramos los salmos, los proverbios, encontramos Eclesiastés, encontramos los profetas dentro de todo este hermoso periodo. Hermanos, hermanas, 3 principios de montones que usted puede sacar. Usted, ¿cuántas veces nos enseñaron, cierto, acerca de todo? Pero yo solamente quiero dar 3 principios y concluyo esta exposición. El primer principio: Dios desea tener una relación íntima con el creyente. Siempre Dios ha estado actuando en la vida de las personas, en la vida del creyente, del que cree en Él, de aquel rey, de aquel siervo, del pastor de ovejas. Siempre ha estado actuando. Él quiere tener una relación íntima, fundada en el amor, fundada en la humildad, fundada en la fe, fundada en la esperanza. El Señor quiere tener una relación con nosotros, con todos nosotros, con todos nosotros. Segundo, Dios tiene propósitos sublimes a corto, medio y largo alcance. A corto alcance es porque tenía un propósito con algún rey, ejemplo con David, cuando fue ungido, porque pronto sería el rey. ¿Se recuerda? Samuel lo unge con aceite, un propósito. Pero también un propósito a medio trayecto, en el sentido de que pronto volverían a su tierra. Iban a volver cuando los profetas le dijeron, sobre todo Jeremías, iban a volver a su tierra. Y uno de largo alcance, cuando dijo que vendría el Mesías. ¿Se acuerda de Isaías? Cuando dijo que iba a ser por nosotros, por nuestra culpa. Él iba a ser destrozado, iba a sufrir aflicción. Pero también nos dice que se levantaría. Bueno, es porque el propósito de Dios se tiene que cumplir
también. Y por supuesto, si usted ve hoy día el libro de Apocalipsis, dice que un día vendrá. Es el día glorioso que estamos todos esperando, ansiosos de que Él regrese. El Señor. También, el último propósito de esta tarde, Dios hace prevalecer su palabra y sus normas espirituales. Le entregó la ley a Moisés. Les dijo: no adoren a otros dioses. Síganme, yo les daré, les cuidaré, los guiaré, los guardaré, pero adórenme a mí, porque Él es el único Dios. Pero no, nosotros, ¿qué tenemos? Buscamos otros dioses, buscamos otras cosas, les damos privilegio a las cosas que no tienen sentido, y a Dios, último lugar. Pero no, Dios tiene que ser primero. No sea que nos pase como este pueblo, un pueblo que se les dio la bendición de una tierra, recibieron la tierra, pero luego la perdieron, y por misericordia de Dios les dio el regreso, no porque se lo merecieran, sino simplemente por misericordia de Dios, para cumplir con sus propósitos, hizo volver al pueblo. Por eso que dejó esa ley, para que la cumpliera el pueblo. Hoy día tenemos las Escrituras, la Santa Biblia, como le llamamos, y está en portada, la Santa Biblia. He aquí nuestra guía para caminar por esta vida. He aquí nuestra guía. Estimadas hermanas, hermanos, no es suficiente leer la Biblia, Debemos estudiar la Biblia, entender la Biblia y hacer las cosas que la Biblia dice. Si no hacemos eso, no sirve de nada. Solamente seremos lectores, como montones y miles, podríamos decir millones, que han leído la Biblia. Y muchos dicen y se jactan: yo leí la Biblia. ¿Pero la entendiste? ¿La comprendiste? ¿Hiciste lo que sale en la Biblia? He ahí la diferencia. Para eso estamos nosotros, estimados hermanos. Invitados, también, si tú quieres ser diferente en tu vida, quieres encontrarte con algo diferente, quieres realmente ser feliz, ten un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. No te digo que vas a llenarte de dinero, de riquezas, no, porque lo que el Señor da, lo da a tu corazón. Nadie puede quitarte lo que el Señor te puede dar en tu corazón. Nadie. Te pueden quitar todos los bienes, te pueden quitar la casa, te pueden llevar preso, pero lo que está en tu corazón, lo que está en tu espíritu, nadie lo quita. Y el que está ahí, el que quiere habitar, es nuestro Señor Jesucristo. Y para que lo conozcas, estimado invitado, tienes que leer las Escrituras, estudiarlas. Nosotros te queremos ayudar. Si tú tienes alguna necesidad, contáctanos. Nuestra iglesia nos gusta estudiar las Escrituras. Así que cuando tú quieras, llámanos, ubícanos y nosotros te podemos ayudar en lo que esté a nuestro alcance. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga en esta tarde. Espero haber sido claro en los libros históricos y que sea una bendición para ustedes. Hoy día, cuando vean la Biblia, no la vean como algo, como una telaraña. Véanla con amor, con cariño, como es la historia, cómo se desarrolló, para que viniera el año cero. Ese año cero que fue creado por el hombre. Ese año cero cuando aparece y nace en Belén nuestro Salvador. Que Dios les bendiga y que bendiga su palabra. Les invito, cortito, oremos. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre, y a ti, Señor, rendimos todo honor y gloria. Lo que tú preparaste en el pasado, hoy día lo podemos recibir en el presente, y también veremos cosas en el futuro, como cuál, la venida
del Hijo del Hombre nuevamente. Gracias, Señor. Gracias por todo. Bendice a mis hermanos. Bendice, Señor, a nuestros invitados en todo. Que tu presencia no tan solo haya estado en mi corazón, sino en el corazón de todos aquellos que escucharon tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, estimados hermanos.